Uno que los patitos, vamos a hablar de historia de los movimientos ambientales y su impacto político. ¿Por qué? Pues porque en principio la reflexión a través de ciertamente Donald Trump y hicimos precisamente en diciembre una reflexión en varios pasos, creo que fueron 12 vídeos, hablando de cómo debería reflexionarse y uno del tema del medio ambiente. La historia de los movimientos respecto del medio ambiente son importantes porque ciertamente la relación con ese medio ambiente nos lleva a una dualidad que es importante, la presencia del hombre. Y la idea, por ejemplo, en el ámbito agrícola y ganadero, en donde son recursos limitados y hay una guerra tradicional e histórica entre agricultoristas y ganaderistas. También podríamos meter a los pastores, que en su nomadismo han tenido una visión distinta de los dos anteriores. Por lo tanto, en recursos limitados, pues ahí estaría la cosa. Lo mismo que podríamos hablar de que la agricultura únicamente ecológica es aquella que no existe, porque cualquier intervención en la tierra supone injerencia de un cultivo que no estaba ahí y nunca iba a estar allí. Lo mismo pues, podemos ver respecto de cultivos, ciertamente, de cómo eran en teoría hace 1000 años, 2000, 3000 años, y la situación de ese propio cultivo actualmente, después de haber hecho incluso injerencia mucho más profunda con ámbito genético. Sí, genético. Desde hace mucho tiempo, injertos genéticos y selección. Algunos dirán selección natural o selección artificial. Pero selección en cualquier término de lo que el ser humano ha metido las manos. Ciertamente cuando se habla de la situación de la propia agricultura con los agresores de esos animalitos que hay que eliminar porque se meten y comen y todo esto, o las malas hierbas. Que malas hierbas pues son aquellas que quieren volver a ocupar el espacio que antes estaban. Ciertamente, los mejores terrenos de cultivo son impracticables. Y por eso nos hemos inventado lo de los huertos urbanos. ¿Saben por qué? Porque en el ámbito de las ciudades serían los huertos más perfectos. Pero tenemos la mala costumbre de hacer nuestras residencias, nuestras ciudades, al lado de ríos, lugares bastante buenos para el cultivo. Por tanto, no se puede hacer dos actividades solapadas a la vez, o por lo menos no estaba de manera racional establecido. A pesar de que en el ámbito postmoderno nos encontramos con eso de los huertos urbanos y todas estas vicisitudes. En la historia, por tanto, nos encontramos con una situación en la que en principio, con el triunfo de movimientos verdes, aunque no independientemente, sino en buena medida acompasados de otros proyectos políticos, a pesar de que nos encontramos Alianza 90 en el ámbito de Alemania y otros partidos de ámbito de corte verde, como por ejemplo en Austria, que tienen actualmente al presidente, al jefe del Estado, de una de sus raigambres, de sus raíces, surgió de ahí, de ellos, ahora está en su segundo mandato. Y ciertamente nos encontramos en una situación en la que ha habido en Europa, sobre todo, partidos de cariz verde, ecológicos, sobre todo con ese relato a partir de los años 60, 70, 80, con la llamada lluvia ácida, la malvada energía nuclear, y otras vicisitudes respecto de la industria como elemento del coco que iba a acabar con la humanidad y con la tierra y con todo lo que en ella contiene. Esto, que ha sido una realidad en la que los países democráticos han tenido las sociedades capacidad para votar alternativas de partidos, ya sean feministas, verdes o de todo cariz, porque pueden presentarse libremente. Nos podemos encontrar con situaciones, por ejemplo, con la de RT, a pesar de que igual no exactamente fuera de RT en sus orígenes. Estas televisoras que generan disconformidad, pero a través de no... como decía Goebbels, Goebbels decía que él no se inventaba los odios, pero incentivaba y fomentaba los que ya existían. El caso de RT, como una herramienta de guerra, como ellos mismos se autodefinieron en 2005, tenía esa vectoralidad en donde, si, por ejemplo, Greenpeace
Greenpeace denunciaba elementos respecto de lo que les había pasado con el Rainbow Warrior, o situaciones respecto de empresas industriales en Occidente, o en lugares como Bhopal, como pasó en 1984, que pueden tener una base razonable, porque a veces hay personas que quieren obtener beneficios inmediatos sin contar con nada que le interpezca, y por tanto ahí el mercado regulatorio del Estado debería servir como freno limitante, pero sin pasarse con el ámbito regulatorio, para tener en su justa medida elementos que puedan salvaguardar los intereses contrapuestos de las diferentes partes. Un elemento de equilibrio. Pues ciertamente eso se podía poner en las cadenas de televisión de estos elementos dictatoriales, porque se veía que Occidente era malo, era ruin, rastrero, y por tanto ahí estaba el asunto. Pero, por otro lado, cuando estos mismos asuntos se producían en los países en donde se radicaban estas televisoras, no se contaba. Porque claro, una cosa es mendigar el odio en dirección hacia Occidente, y otra decir que los mismos métodos se estaban produciendo en esos países. Por ejemplo, las obras de las tierras ociosas, con consecuencias, por ejemplo, la destrucción del mar de Aral. Elementos que fueron magufos con Stalin y sus sucesores, creando, por ejemplo, una industria del algodón en Asia Central, cosa que evidentemente fue increíble que se intentara algo así en un lugar completamente distinto en el ámbito climático, como es el de la zona de Alabama o Luisiana, respecto de Tayikistán o Uzbekistán, con una situación tan complicada que ahora es imposible darle la vuelta y que desaparezca esa economía, porque sería enviar a la miseria a unas partes importantes de estos países de Asia Central, a pesar de la dificultad por la dificultad por el drenaje de recursos, sobre todo hídricos, y las luchas que incluso llevaron a disfunciones debido a las fronteras artificialmente trazadas, y por posibles conflictos hasta bélicos que pudieran haberse desencadenado en un territorio en el que evidentemente el tema del movimiento ambiental ni está ni se le espera. El impacto político está en el ámbito geopolítico, y está la implicancia no solamente de la Rusia zarista del zar Putin, sino también la situación por otros que quieren meter la cuchara. Y no estoy pensando en Estados Unidos, no estoy pensando en la Unión Europea, estoy pensando en Turquía con la hipótesis neo-otomana, o en China, que trata de atraerse a Kazajistán y a partir de ahí también a los demás, a pesar de que tenga contradicciones tan graves internas como el ámbito de Xinjiang, con musulmanes siendo oprimidos y la dinastía Han siendo opresora por el tema lingüístico, cultural, religioso, económico, e incluso generando campos de reeducación, y el hecho de que al otro lado, en Afganistán, en Asia Central, en los Stan Countries, tengamos a musulmanes haciéndole juego a los chinos porque les conviene. Y esto, ciertamente, resulta curioso, pero no deja de ser verdad en esta realidad histórica. Y que ciertamente nos encontramos con casos como el de Chernóbil, que en buena medida, como Luis Felipe Durán nos comentó, no tiene que ver tanto con la propia energía nuclear, sino como la industria soviética construyó la propia energía nuclear. O el hecho respecto de Fukushima, que se puso en el mismo nivel, a pesar de que no tenga nada que ver con lo que supuso el relato, que llevó, por ejemplo, a Alemania a paralizar sus reactores y empezar la desnuclearización. Lo cual es ciertamente alucinante, porque el impacto, no solamente político, sino también económico, de desnuclearizar el país por el tema de esos movimientos ambientales, como Alianza 90, Verdes, de ese movimiento verde que fue importante porque en 1998 llega al poder a través de la coalición roja y verde con Gerhard Schröder,
Y el Hasreder luego se vendió a través de Rosneft al zar de Moscú, de Moscovia. Hay una situación bastante curiosona en la que luego la heredera, como fue Angela Merkel, tuvo la situación en la que no nucleares, sí gas ruso. Y esto descapitalizó a Alemania, le hizo dependiente de un solo cesto de energía, y el impacto político ha sido grave y lo estamos viviendo ahora, en 2025, después de 3 años de guerra en Ucrania, que ha volado literalmente el acuerdo de gas barato ruso. Cierto es que se está intentando suplir con gas más o menos barato estadounidense y de otras procedencias. Pero esto seguramente no le guste a Rusia y haya hecho cositas, no sé si ricas, pero cositas, para tratar de que pague. Y lo está pagando ahora Alemania. Alemania como una idea, y lo hemos visto en las elecciones que se están produciendo, en el caso de Alemania, con la idea de trasladar una vez más que el problema es europeo, cuando es mentira. El problema del gas ruso es un problema alemán. Los demás los tenemos más o menos solucionado. Sobre todo aquellos que no somos Eslovaquia y Hungría, que más o menos lo tenemos ahí, el asunto. Pero ciertamente el impacto político, económico, el tema de los movimientos ambientales, ecologistas, nos lleva ciertamente a pensar que, por ejemplo, el tema medioambiental con las explotaciones, la minería. Yago Rodríguez lo ha comentado alguna vez, pero Fonseca ha recomendado un libro de un muchacho, ahora no recuerdo el nombre, ni del autor, ni del libro, pero ahí está, que habla del impacto de la minería desde la época antigua hasta el presente. Y es razonable pensarlo porque genera un elemento extractivo, es necesario una tecnología para extraerla, luego el procesamiento, valor añadido, y esto es algo tangible que no solamente puede ser utilizado para el comercio, sino también para las propias industrias de procesamiento y de generación de otros productos secundarios o derivados, y que evidentemente genera una parte económica. Y que es mejor hacerlo bajo los estándares, porque claro, podemos estar pensando en la época de los romanos, cómo extraían el oro y demás elementos minerales en la zona ibérica o en otros lugares, a veces a cielo abierto, a veces con galerías de minería, pero estar pensando en el imaginario colectivo que las extracciones potenciales en el ámbito europeo en 2025 son exactamente iguales que las de la época de Tiberio, es algo que es alucinante. Y esa es una victoria de los movimientos ambientalistas y que ha tenido impacto político, eliminando la posibilidad de que pueda haber extracción de minerales en Europa ahora, teniendo en cuenta de que la OIT y los estándares respecto de la legislación laboral en el ámbito europeo son distintas. Porque en otro marco estamos aceptando la legislación que no existe, la ausencia de tal, en países africanos, y de ahí importamos materiales minerales. O estamos aceptando que en tierras raras y en otros elementos tenga mayoría o completa dominación China, con la legislación laboral allí que puedan tener. Y no solamente eso, sino la transportación con elementos que puedan ser difíciles, incluso con cadenas de suministro que hemos descubierto a través de la pandemia de 2020 que pueden ser cortados. Y no solamente a través de la pandemia, sino en Ever Given con el canal de Suez. Y luego, no solamente a través del Ever Given, que quedó torcidito y estuvo un tiempo ahí ocupando el terreno del canal de Suez, sino también a través de los hutíes. Y ahora se ha sabido, o por lo menos se rumorea, desde hace unas semanas, que los chinos le dan armas a los hutíes con tal de que no hagan daño a los barcos de bandera china. Y por tanto, estas cosas, que son importantes, sobre todo teniendo en cuenta el cambio climático, que también los movimientos ambientalistas lo quieren ocultar, de que esta transformación tendrá ganadores y perdedores, y esto lo hemos comentado alguna vez en el canal respecto de la vía nórdica, de ir por el estrecho de Bering, ir por la zona de Ártica, y bajar por Spitsbergen en dirección hacia Rotterdam, con una conexión entre China, Japón y el ámbito europeo,
y que esto va a revolucionar de una manera decisiva cuando ya no esté tan congelado el ámbito ártico. Y por eso es tan importante lo que estamos viendo respecto de Groenlandia, respecto de la zona de Canadá con el señor Donald Trump, para precisamente impactar respecto de lo que supone el Ártico en esta nueva perspectiva de proyección global. Cierto es, los rusos, por ejemplo, tendrían la posibilidad de, a través del permafrost en Siberia, de volver a cultivar. Volver a cultivar sería la palabra. Excelente intríngulis. O el hecho de que en parte en Canadá tenga una proyección respecto de toda esta zona que vaya a ser habitable, algo así, que sea cultivable, también habrá de eso. Y la dimensión, ciertamente, ártica, a través de el vector polar que tienen también los canadienses. Por tanto, esta situación de ganadores y perdedores hay que tener una visión desdogmatizada para con lo que supone todo esto. Y en buena medida, en todos los años 60, 70 y 80, hemos interiorizado una visión que no es tradicional, porque los movimientos ambientalistas tienen largo recorrido respecto de lo que supone el siglo XIX o siglo XVIII. Había pensamientos ambientalistas mucho antes. Incluso podríamos hablar, como lo comentan en un programa largo con Emilio Blanedo en Histocast respecto de los orígenes del nazismo, en donde podemos ver al nazismo en sus orígenes con un movimiento vegano, como movimiento conservacionista, como movimiento también en cierta medida ecologista o ambientalista. Pero claro, esto oculta una visión que es plural. La visión que quieren mover los movimientos ambientalistas, los movimientos ecologistas de nueva ola, sobre todo después del año 68, es una unicidad, como que ellos son los únicos y verdaderos antorchados respecto de lo que supone el movimiento ambientalista. De que el movimiento ecologista surge con ellos y que vive en ellos. Y que cualquiera que sea distinto no es realmente un auténtico ecologista, sino un falso ecologista, alguien que está por el interés y que es un greenwashing, un lavado blanco, verde, respecto de lo que supone su práctica política, y que realmente su verdadero corazón es negro como el carbón o el hidrocarburo. Y por eso nos encontramos con situaciones chilenes que solamente el paso del tiempo ha tratado de poner en su lugar, como el tema del castor. El tema del castor, que en principio no era la búsqueda de un problema, sino la búsqueda de una solución, como el tema de la incorporación de un reducto, un gasificador, y que resulta interesante porque es una de las pocas cosas que se hicieron más o menos bien, como fue el tema del gas en la península ibérica. Ya tenemos la excepción ibérica. El problema, que el ámbito francés no llevó a la conexión con el resto de Europa. Y después, cuando se pergeñó una posibilidad respecto de la conexión entre Barcelona y Génova sin pasar por Francia, de alguna manera lo desbarató. Lo cual ciertamente es alucinante, porque luego cuando España comete el pecado de soliviantar a Marruecos, no a Argelia y al Sáhara, pues precisamente Marruecos era comprador a través de precisamente esas terminales de gas licuado de los puertos de España, a través del corredor que en principio había supuesto la derrota del tema de Argelia. Y ciertamente que Argelia en un primer término decide cambiar de aliado estratégico en Europa de España a Italia, con Mario Draghi. Luego lo han heredado los Meloni y compañía. Pero ciertamente es un elemento importante tener en cuenta el hecho de que prefieren estos movimientos ecologistas, ambientalistas, traer gas de fuera a poder generarlo en España. Cosa que se ha investigado, se sabe que hay potencial para por lo menos 40 años de gas, si se utiliza como Pemex está intentando utilizar el hidrocarburo de México, ya sin vender a los demás, como por ejemplo han hecho respecto de lo que supone Indonesia, que también se retiró del cártel de la OPEP,
para poder tener el poco hidrocarburo que le pudiera quedar en el ámbito interno. El ámbito político también resulta curioso porque hay gente que ha descubierto que Siria tiene hidrocarburos, que tiene petróleo y algo de gas. Y dice, no, es que no sé quién se lo está llevando crudo. Por favor, miren el nivel de capacidad de reservas probadas, luego de producción, y nos encontraremos con una sorpresa para algunos. Por tanto, la idea ciertamente debería de ser de que Occidente puede generar industria propia, de que los estándares laborales y medioambientales han generado una evolución en el que actualmente incluso sería demasiado extensa esa protección hasta el punto de limitar en muchos años y décadas cualquier posibilidad de generación económica. Y por lo tanto, cuando se requiere la incorporación de valor añadido ahora, no se puede esperar un quinquenio o dos a la hora de poder poner en práctica todos estos elementos. Ya sea generación de energía, que a poder ser, puede ser también medioambientalmente sostenible, pero siempre con un mix energético diverso. Y por eso es importante no solamente tener toda la cesta, como le ha pasado a Alemania, en un rubro concreto, sino también tenerlo diversificado, incluyendo también la energía nuclear, que es taxonomía verde. Volvemos a decirlo todas las veces que haga falta, es taxonomía verde en el ámbito europeo. Y es justo y necesario. Lo mismo que el hidrógeno, como energía que pueda venir, no solamente la fusión, sino también la fisión, que es elemento que a través de Cadarache, en el ámbito del ITER, que está ahí, está a tocar, como dirían en Cataluña, y que ciertamente ahí tenemos un asunto importante para esa generación en donde... Y esto es algo que comenté en ese vídeo específico de medio ambiente con las reflexiones sobre Donald Trump y su impacto en el mundo actual. Puede ser que estos movimientos medioambientalistas hayan secuestrado el pensamiento occidental, porque en buena medida en el ámbito mundial nos encontramos con ciudades, regiones y países que no tienen ninguna razón de cumplimiento con los acuerdos medioambientales surgidos, por ejemplo, de lo que supuso Río 1992 y todo lo que supuso después, como la ciertamente cumbre de París o antes el protocolo de Kioto. Y esto en Sudamérica, en África, en Asia, por ejemplo, los 4 países que más plástico emiten a los mares son países asiáticos. Y suelo comentar a veces que nunca he visto a Greta Thunberg ir a Hanoi, Pekín, Yakarta, Manila a protestar respecto del 70% de plásticos emitidos al mar, que, bueno, pues podríamos hablar de que le gusta más Ottawa, Londres, Washington y Bruselas. Lo cual ciertamente es una emisión bastante curiosona de un mensaje claro. Solamente en Europa Occidental es posible protestar por el medio ambiente porque cuando lo haces en un país que no tiene una democracia, como por ejemplo Pekín, o lo tiene difícil, como el ámbito de Hanoi, o en otros lugares, eso ya no mola, no gusta. Y por tanto, ahí estaría la disfunción respecto de cuál es el mensaje y una idea en donde prevalecen ciertos dogmatismos que deberían de ser superados. Por tanto, ese análisis que puede tener respecto de cómo surgieron esos movimientos ecologistas sustrae su situación respecto de esa situación de las raíces en distintas regiones del mundo y cómo ven ese elemento respecto de esa visión ambiental en donde alguna vez nos hemos encontrado desde Río al presente en donde dicen, sí, bueno, está muy bien porque la nueva tecnología, pues igual no tenemos que pasar por esa situación respecto de la contaminación, pero es que nosotros legítimamente tenemos también nuestro derecho a contaminar. Y te dicen que, dado que tú has pasado para tu industrialización por determinadas etapas, su conocimiento también requiere de esas etapas. A pesar de que conceptualmente pueda ser no necesario. Lo mismo que ciertamente el aprendizaje requiere el dar ciertos saltos y que evidentemente en el ámbito eurooccidental
pues ese ámbito de conocimiento y reconocimiento pues tiene una historicidad, pero también hay que decirles a esos otros países que no son europeos y occidentales que el salto puede existir debido a que no existe un único modelo. Si ellos reivindican que no existe un único modelo para la industrialización, no existe un único modelo para la creación de modelos de democracias liberales, no solamente el válido eurooccidental como el mesiánico respecto de lo que debe de ser el ámbito universal, pues entonces no debe de pasar por la fase de contaminación para la creación de industrias limpias. Por lo menos esa sería una respuesta razonable. Esas políticas públicas, por lo tanto, también tienen problemas respecto de las disfunciones internas en diversos países. Por ejemplo, sin ir más lejos, en el ámbito de Pakistán, porque tiene al lado a India, y ambos dos son países con carga nuclear. Tenemos Baluchistán, tenemos a los talibán afganos, en Pakistán, con los Pashtun en Afganistán y en Pakistán, la línea Durán, que tiene un vídeo explicativo de cómo se hizo en el siglo XIX en el canal, y que ciertamente deriva ciertamente también en el ámbito africano, en donde se quejan mucho del ámbito colonial, pero son incapaces, por ejemplo, de redibujar las líneas fronterizas para hacerlo algo más razonable, debido a que, bueno, pues podemos hacer una retrospección, como hicimos respecto del programa de descolonización con Antonio Muñoz Lorente y Carlos Caballero Jurado, en donde podemos ver un mapa del siglo XIX, antes del reparto de Berlín, de lo que suponía África. Y nadie le ha querido meter mano a esa situación en donde, incluso para recursos naturales, incluso para el ámbito de las relaciones con la naturaleza, por muchos ámbitos podría haber racionalizado la situación en África, volviendo a dimensionar lo que había sido un juego respecto de etnias, de clanes, para beneficio del colonizador. Pero no han preferido. Por tanto, esta idea, ciertamente, de cómo surgieron los movimientos ecologistas en diferentes ámbitos, porque estaríamos pensando en un pensamiento eurooccidental, solamente el movimiento ecologista surgido en Occidente, respecto de casos como la revolución industrial. Esas raíces en distintas regiones del mundo sería importante para ver cómo han tenido esa perspectiva de pensamiento respecto del medio ambiente y su conservación, y que son vectores, porque venimos a diseñar una idea, sobre todo del ámbito ecologista, de unicidad, de vector único, de que ellos son los únicos que se preocupan, pero luego esa multiplicidad de raíces de posibles vectores respecto de movimientos ambientalistas y de pensamiento sobre el entorno natural. Y ciertamente esa idea de influencia en políticas públicas. Hemos centrado en Alemania, porque es un caso clarísimo, a través de la Alternativa 90 de los verdes. Hemos visto en Europa, en el Parlamento Europeo, que el Grupo Verde, que aunque también tiene Alianza Libre Europea al costado, pues es un grupo que ha tenido su importancia y su relevancia en el ámbito del Parlamento Europeo, que en ciertas políticas eurooccidentales han tenido impacto en gobiernos. Ha habido gobiernos que han asumido estas prácticas a pesar de no tener verdes dentro de su práctica partidista, pero sí en el entorno de influencia parlamentaria. Incluso ha habido en movimientos verdes que han tenido impacto a pesar de no tener una traslación equivalente a su impacto político en el ámbito de elección parlamentaria. Luego tenemos ciertamente los tratados internacionales y lo que hemos comentado respecto de la Cumbre de Río y el Protocolo de Kioto. En el año 72 nos encontramos con el Club de Roma y el decrecimiento. Sí, el decrecimiento, con el informe de los límites al crecimiento, a pesar de que en teoría no es sino parar la industrialización salvaje, pero sí también es una perspectiva de reconversión malthusiana de los límites, de los ingredientes que llevan a la industrialización, y que en aquel momento estaría hablando de demografía y de recursos, y que el ámbito neomalthusiano del Club de Roma también obvia todas las creaciones tecnológicas que puedan hacerse para la limitante del ámbito recursos
y de demografía y del incremento de capacidad de recursos. Por ejemplo, está el tema del arroz dorado, pero está el tema también de otros cereales en el ámbito del índico, con premios Nobel, generando una capacitación técnica para que los medios de subsistencia agrícola puedan generar mayor cantidad para una mayor cantidad de gente, mayor cantidad de producto para más gente en su alimentación. Por tanto, esa percepción global sobre el medio ambiente se ve trufada de apriorismos, de dogmatismos, de visiones ideológicas que en buena medida no se reconocen como tal. Y esto evidentemente debería de dar una idea de pensamiento porque este tema enlaza precisamente esos eventos históricos relevantes. El citado Club de Roma, como un ejemplo de lo que está soterrado por ahí respecto de ideología y dogmatismo, que luego se transmite a esos movimientos ecologistas, permeen o no a partidos políticos. La Cumbre de Río, Protocolo de Kioto, el Acuerdo de París, y sobre todo luego con elementos que confrontan, como son los movimientos tipo Donald Trump y otros movimientos en Europa que se tildan como de derecha extrema o extrema derecha y que desafían la Agenda 2030, desafían este cambio climático, dicen que no existe, y por tanto estos desafíos actuales son dobles. Son, por un lado, sobre la crisis climática y por otro, sobre el relato de esa crisis respecto de las políticas públicas que se puedan hacer al respecto. Por tanto, ahí tendríamos 2/3 ámbitos respecto de la realidad de esa relación del ser humano con el ambiente, con el medio ambiente, y luego su gestión política respecto del ámbito partidista e institucional de cómo se puede acoger este ámbito para la transformación de la sociedad en acciones políticas. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, berobat, beti gelpen.